Iglesia, piensa en dónde están tus hijos en este momento. ¿Será una de esas niñas que han sido golpeadas por padres que han caído en el alcoholismo? ¿Será ese joven que porque en su hogar no encontró un padre y una madre temerosa de Dios, tuvo que acudir a las drogas, a las armas e incluso quitar la vida de otra persona? Piensa que de pronto su hijo o su hija, su padre o su madre tuvieron que pasar necesidades, hambres, por un padre, por una madre irresponsable. O piensa si de pronto uno de sus hijas, sus hijos, padre, hermano, amigo, tuvo que morir porque estuvo enfermo y tú no lo ayudaste. Dios, primeramente quiero pedirte perdón porque te he fallado. He hecho cosas, Señor, de las cuales me avergüenzo y que quizás la he callado porque lo he hecho de manera voluntaria o involuntariamente, pero igual han causado daño. Tú me llamaste para atender a un propósito y lo he hecho a perder, no he hecho el trabajo. Dios, ayúdame para reconocer mi necesidad, mi pecado, y perdona. Hoy he venido a este lugar con el propósito de reconciliarme contigo y de ponerme en cuentas contigo. No quiero ser como aquella novia que empezó a actuar cuando ya era demasiado tarde. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y por todo lo que has hecho. Amén. Ahí sentados, este mensaje Dios para hacer algo, hoy va a hacer algo muy especial. Solo le pido que se disponga, que bajen los escudos, que deje atrás los problemas, las dificultades, las enemistades y los malos pensamientos. Hoy Dios va a hacer algo, va a restaurar, pero lo va a hacer en el corazón del joven, del adolescente, del adulto, del caballero, del anciano que se disponga. Así que Dios es bueno y Él está acá. En el libro de Nehemías, capítulo 1, del 1 al 4, la palabra de Dios nos dice: oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia,
están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Titulé este mensaje como las ruinas o los escombros. Todos conocemos qué significa unos escombros o qué son las ruinas. Son unos fragmentos rotos como de roca, resultantes de la descomposición o destrucción de una edificación, o son fortificaciones reducidas a escombros. El pueblo de Israel tuvo que pasar cautivo casi 400 hombres, 400 años. Y estuvo cautivo por una razón, la desobediencia. Aunque vio demasiados milagros, un mar dividirse en dos, una nube que los acompañaba durante la noche, durante el día, y una columna de fuego que los acompañaba durante la noche. Tenían hambre y hubo codornices que los alimentaban. Tuvo sed y Dios permitió golpear una piedra, una roca, para poder traer agua a ese pueblo de Israel. Nosotros nos preguntaríamos en este momento, si nosotros viéramos esos milagros, creeríamos mucho más. Pero los milagros que en ese entonces Dios hacía con Israel no son mucho más fuertes que los que hoy realmente Dios hace. Lo que pasa es que el hombre y la mujer nos hemos enseguecido tanto en no ver la gloria de Dios cómo se manifiesta, y nos hemos entretenido en tantas cosas, en el trabajo, en los quehaceres del hogar, en lo que nos muestra este mundo, que nos hemos olvidado o hemos perdido la visión más importante, que es la de Dios. Y el pueblo de Israel perdió la visión, perdió su norte, dejó de amar a Dios. Y esto lo llevó a 400 años de esclavitud. El rey de Babilonia utilizó a este rey de Babilonia para llevar y esparcirlos por toda la tierra, dispersos, desterrados de sus propios hogares, sin un pueblo, sin una nación, sin un gobierno, sin una autonomía. Y Nehemías era uno de ellos, pero que Dios estaba preservando para un momento especial. Y Nehemías puede estar en este lugar, o también puede estar en este lugar algunos de esos hombres o integrantes de la tribu de Judá o del pueblo de Israel, que aunque estaban viviendo en escombros, se acostumbraron a vivir en escombros. Hoy Dios quiere colocar esa pregunta en usted: ¿cuál de eso va a ser? Nehemías era el copero del rey Artajerjes, era un rey de Babilonia, y antes, cuando le pregunta a su hermano Judá por todos esos hermanos o familiares o su pueblo, su nación, que dónde estaban, él tiene que llorar cuando le responde que están totalmente en ruinas. Y en ese momento, él siente en su corazón el deseo de hacer algo diferente, algo que transforma, algo que marcara una libertad para su pueblo.
y aprovechó su condición y su calidad, que era el copero del rey. No era cualquier cargo, era la persona que se encargaba de probar antes la copa, el vino que se la daban al rey. Es decir, que si esta copa estaba envenenada, hasta ahí le llegaba el trabajito a Nehemías. Pero también era un cargo de mucha confianza, de mucha responsabilidad. Y le dijo al rey: si yo primeramente habló con Dios, ayunó, y Dios le reveló que sí era el momento. Porque hay que saber cuándo es el momento. Porque Dios habla claro y de manera directa, no es de manera emocional. Y va ante el rey y le dice: rey, si he hallado gracia delante de ti, permítame reedificar a mi pueblo. Los muros que se han caído en las ruinas, los muros que han estado trayendo tristeza por muchos años a mi pueblo. Mis hermanos están totalmente bajo los escombros, bajo la miseria y bajo cualquier situación adversa, porque tenían todos los enemigos en sí. Y Dios utilizó a este rey para darle la autorización y poder que este hombre llegara con el aval del rey. Pero antes de eso le dice: Señor, le dice: rey mío, si he hallado gracia, dame cartas para que yo pueda llevar a los gobernadores que están en estas tierras, y para que estos gobernadores sepan que voy de parte suya, porque de lo contrario podrían atentar contra mi vida. Era un hombre que sabía y que estaba preparado. ¿Y qué significa Nehemías? Su nombre es reedificador de los sueños rotos. Tú eres un reedificador de los sueños rotos, o eres una persona que necesita que le reedifiquen sus sueños que han sido rotos. Hoy tú lo decides. Para ello le pidió 52 días, porque el rey le pregunta, le dice: ¿cuántos días necesita para ir a hacer ese trabajo? Eso significa que nosotros debemos tener claro una planeación y un tiempo, porque muchas veces nosotros mismos le decimos a Dios: vamos a servirle, pero lo dejamos como algo sin un tiempo límite. Y así también lo hacemos en nuestra vida natural. Vamos a hacer algo, pero solo queda en palabras. Nehemías le colocó días, un límite. El rey Artajerjes le dice: bien, te daré la autorización, te daré las cartas, e incluso le daré un capitán con soldados para que te escolten. Pero Nehemías también pidió leña o madera para reconstruir casa, porque sabía que iban a necesitar. Cuando llega ya Nehemías, se despide del rey, inicia su labor. Y en esa labor le dice en el libro de Nehemías 2:7 que abrieran brecha para que esta gente lo flanqueara. En este versículo, en Nehemías 2:7, ¿qué significa abrir brecha? Para las construcciones, las personas que trabajan en construcción, abrir brecha es abrir por donde se van a colocar los fundamentos. Para la palabra significa abrir camino. O sea, que le limpiaran el camino. ¿Sí? Que le limpiaran el sendero. Porque sabía que en el camino se iba a encontrar con enemigos y con personas que no le
tomamos una decisión. Hay muchas personas que se entrometen en el camino. Hay personas que son utilizadas por Satanás para colocarnos hincapié, para decirnos: no puede, usted no es capaz, usted no tiene la fuerza, ya lo has intentado y ya has fracasado. Por eso necesitaba que se abriera brecha en el camino para poder él pasar con libertad. Nehemías guardó discreción en Nehemías 2:12, es decir, que no declaró a nadie sus planes. A veces nosotros, por la emoción, empezamos a declarar en voz alta o decirle a las personas equivocadas sobre nuestros planes de cambio. Y el momento cuando tú le dices a una persona equivocada tus planes, lo que Dios quiere hacer con tu vida, el enemigo escucha. Porque todo lo que sale de la boca al enemigo le es permitido escuchar. Por eso hay cosas que no se pueden hablar. Hay cosas que se tienen que hablar con la persona que Dios coloca que tiene que hacer. Porque a veces esas otras personas lo que hacen es interrumpir, es aconsejarte mal. Y él sabía que si él hablaba, si Nehemías hablaba a esas personas sobre los planes de reedificar el muro, automáticamente se iban a levantar. Automáticamente le iban a poner obstáculos e incluso iban a perder su vida. Vosotros, le dice Nehemías, veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Cuando Nehemías pasa el cerco, la brecha, llega a la ciudad, tiene a los soldados enviados por el rey Artajerjes. Él sabe que de esos soldados había 3 personas que eran las enemigas del pueblo de Israel y que tenían personas que le avisaban o infiltradas. Y lo peor es que esas personas infiltradas, algunos de ellos eran del propio pueblo de Israel. Y él conocía eso. Pero él fue directamente, pasó y habló directamente con los jefes de cada casa. Cuando hablo de cada casa es de cada tribu en ese tiempo. A quienes por la misericordia de Dios y gracias a Dios primeramente que utilizó al rey Ciro para poder libertarlos a quienes decía del persa, les cedió una parte de su terreno. Pero sus casas estaban construidas sobre ruinas, porque ni siquiera las habían quitado. Los reúne y les dice la comisión. Pero para reunirlos también él necesitó ser estratégico, porque necesitaba dar responsabilidades. No todos hacen lo mismo. Unos sirven para cantar, otros sirven para manejar los equipos, unos sirven para tocar los instrumentos, aunque aquí el pastor es de todito. Pero cada uno tiene una función. Unos son para garantizar, unos son buenos para la palabra, unos son buenos para interceder y otros son buenos para realizar evangelismo o otra cosa. Cada uno tiene una función, a todos no se les puede dar la misma responsabilidad. Él sabía que tenía que resistir al enemigo, a la oposición. Y había 3 personas específicamente que el enemigo había puesto ahí para hacer ese triquiñuela, para colocarle el pie en la zancadilla y para incluso asesinarlo y matarlo. ¿Quiénes eran? Sanballat, el eronita,
Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe. Eso está en Nehemías 2, 19 y 20. Estas personas, aunque no eran del pueblo de Israel, ya habían contaminado a propia gente del pueblo de Israel. O sea, eran traidores y tenían traidores dentro del pueblo. Y eran quienes les avisaban todo el tiempo. Esa amonita puede ser el chisme, esa amonita puede ser las disensiones, puede ser las adversidades, los problemas internos, las inconformidades, del poder de tener un espíritu siempre crítico, pero crítico de una manera errónea. Y estos eran característicos de ellos. Los enfrentaron y enviaron cartas al rey diciendo que el pueblo de Israel se estaba rebelando contra él. Unió a los soldados, incluso aparte de los que venían con él, los soldados que se encargaban de cuidar toda esa zona, para hacer cerco a Israel y sorprenderlos y matarlos y evitar que los muros se quieran construyendo. Y eso lo supo Nehemías. Y el pueblo, nosotros los hijos de Dios, debemos tener sabiduría para poder comprender cuándo, en qué momento y a quién el enemigo está utilizando para detenernos, para colocarnos zancadilla y para impedir que nosotros avancemos en la obra del Señor. Y cada uno de ustedes conoce su situación, su vida de manera personal y sabe qué hay dentro de su corazón y qué personas o qué el enemigo está utilizando para poderte sacar del camino que Dios quiere trazarte para ti. Y uno de ellos era vencer el desánimo. La iglesia no es de ahorita, viene hace mucho tiempo pasando por un desánimo, por un adormecimiento. Hoy le llamamos la iglesia humanista, donde solo se busca estar bien. Si yo tengo a mi familia y a mis hijos bien, yo estoy bien. Voy a venir una vez un domingo a la iglesia, el martes, y creo que con eso ya tengo la salvación. El hombre o la persona que está externamente, que está llegando, dice: yo tengo trabajo, una buena economía, tengo salud, tengo una moto, tengo un vehículo, he estudiado, mis hijos están bien, no le falta nada, voy a la iglesia, no le hago mal a nadie, creo que estoy bien. Y eso es lo que el pueblo de Israel se acostumbró a vivir. Se acostumbró tanto a vivir en las ruinas que ya parecían las ruinas como parte de ellos mismos. Pero cuando Nehemías entiende que hay el desánimo en el pueblo, los anima a buscar otro camino, a interesar sus pasos, a entender y a reconocer que tienen y que han fallado y que están pasando por momentos de necesidad, pero aparte de eso, a reflexionar y a pedir perdón. Oran, ayunan y aparte de eso, impulsan y los animan a edificar ese muro. Pero para eso tenían que unificar la familia, porque tenían que hacer dos cosas. Una de ellas era edificar el muro, pero la otra defenderse de los enemigos. O sea, que el hombre y la mujer que deciden seguir a Jesucristo tienen o deben tener doble función: servir a Dios, edificar su vida personal, la de su hogar, la de su familia, o el propósito que Dios ha colocado en su vida, pero de manera similar debe tener la espada en la mano o ceñida en su cintura, siempre pendiente
del enemigo cuando viene a atacar. Eso simboliza que nosotros en la iglesia requerimos esa fuerza del Espíritu Santo. No es con su propia fuerza, no es con su propia energía. Usted quizás lo ha intentado, yo lo he intentado y no he podido. Y esa espada simboliza la palabra de Dios. Es la palabra la que nos indica y nos demuestra el camino, cómo debemos defendernos frente al enemigo, a Sanballat y a estos dos más que se rebelaron contra Jehová y contra el pueblo de Israel. Resistir, vencer el desánimo y la fatiga nos hace cobardes. La fatiga nos lleva al cansancio, impide que tomemos decisiones y te quita el valor. Cuando tú estás cansado, no necesariamente debes estar cansado físicamente, sino cansado de servirle a Dios. Y el cansancio puede representarse de muchas formas. Si usted quiere ver algo bonito en una pared, pero pone la puntilla y la clava en una columna o en una puerta para colgar un cuadro, no siempre va a haber el mismo resultado, porque cada lugar o cada cuadro debe tener un lugar específico. Entonces, si usted la coloca en una columna, me pregunto, ¿va a sufrir más enterrando la puntilla que colocarla en una pared? ¿En dónde va más a sufrir? Cuando la coloca en una columna, ¿cierto? Porque es maciza. Hay cristianos, o habemos cristianos, que estamos martillando, estamos colocando las puntillas en los lugares equivocados. Es decir, que estamos colocando nuestros esfuerzos en sitios, en lugares que no corresponden. Que lo único que le están colocando es un cansancio, debilidad, desánimo, que cuando termina el grabado no quiere hacer nada. Habemos cristianos que nos preocupamos tanto por las cosas materiales que olvidamos lo esencial de el que nos da las fuerzas, la salud, el vigor para trabajar. Y por más que se esfuerce, yo nunca, de las personas ricos que he conocido, lo he visto completamente feliz. Ni Jesús mismo vio al hombre rico feliz, porque le preguntó y le dijo: ¿has guardado mis mandamientos? Y él decía: sí, claro, Jesús los he guardado. Todas estas cosas desde mi niñez, o sea, era un religioso desde el principio. Pero cuando Jesús le pregunta: ve y vende todo lo que tienes y sígueme, automáticamente se fue. Y eso no es porque quiere decir que Jesucristo quiere que venda su moto, su carro, su motocicleta, sus bienes. Eso significa que Jesucristo o Dios quiere que tú vendas, que tú niegues tu propia vida y le sigas, que pueda valorarse en ti lo que realmente Dios quiere hacer. Dios quiere ponerle valor a su vida. Pero para eso debemos dejar de estar apuntillando en lugares que lo único que nos trae son cansancio y fatiga. Todo el tiempo los bienes materiales traen fatiga, cansancio y preocupación. Entre más se tiene, más se quiere. Y entre más se tiene, se preocupa uno más, porque tiene negocio. Entonces ya no faltan los negocios, ya tengo que preocuparme por la secretaria, ya tengo que preocuparme por los vendedores para que no me hurten, tengo que colocarle cámaras. Entonces el tiempo se va en eso y empezamos a abandonar a Dios. Entonces parte del cansancio y el desánimo puede ser que estemos apuntillando en los lugares equivocados.
no es en los que Dios quiere que nosotros estemos trabajando. Cuando hay ese tipo de oposición, vienen los enemigos del reino a sembrar una palabra negativa. Y esa palabra negativa no es de afirmación. Hay palabras que marcan nuestra vida desde nuestra niñez y vivimos con un corazón huérfano, con un corazón que hemos tenido herido desde hace mucho tiempo y que hemos preocupado por ponerle pañitos de agua tibia, curitas, pero que realmente nunca han sido sanadas. E internamente venimos a la iglesia, creemos que estando o buscando la palabra de Dios podemos ser sanos, pero no entendemos la raíz y no logramos sacarla. Y cuando eso está dentro de nuestro corazón, por más que usted ayune, vigile, evangelice, si tú no sanas tu propio corazón, no sacas esa raíz que te afecta, que te quita la paz y la tranquilidad, nada de lo que hagas puede lograr que haya paz en tu vida y en tu corazón y que tú puedas crecer. Debemos sacarnos esa raíz, porque las palabras negativas que el enemigo ha sembrado a través de la familia, a través de la iglesia, a través de los amigos, a través de muchas personas que el enemigo ha utilizado, incluso las propias piedras, han calado tanto en nuestra vida que estamos viviendo heridos, pero somos masoquistas espiritualmente al no reconocer que necesitamos un cambio, que necesitamos marcar la diferencia, que necesitamos romper esas ataduras. Y eso es un virus, como que entra a un computador y empieza a dañar todo el sistema operativo. Todo tu corazón desde eternamente no puedes resucitar, no puedes cambiar, no puedes subir de usted toda el potencial que Dios te ha dado. ¿Has recordado en algún momento cuando estábamos en el primer amor, que te dábamos todo? Yo lo recuerdo cuando tenía 17 años, incluso de 16. El fuego de Dios me impulsaba a ir a predicar a los buses, a predicar a los bancos. Me metía en las peores ollas. Vivía en un barrio donde todos los días había muertos. Y yo iba, no importaba, mi mamá me regañaba. Pero yo iba a 12 o 1 de la mañana. Dios tenía fuego. Y había cambios, porque es que Dios respalda a la persona que se dispone, al que le obedece. No importa que no seas estudiado, yo era un niño, era un adolescente. Pero Dios utilizaba y rompía cadenas. Y muchos de esos hombres al tiempo se convirtieron, otros están muertos en las cárceles, compañeros de mi infancia. Pero es tener el corazón avivado, lejos de ese virus, y el virus se entra como una zorra pequeña, que usted no se da cuenta cuando entra y cuando está siendo nido y cuando ella se revela. Y se revela en pensamientos, en situaciones que usted está orando, clamando, y en un momento el pensamiento le llega y usted cambia totalmente su semblante. Eso es una muestra, un significado de que hay algo que debe sanar y que hay un virus que el enemigo colocó en el corazón del hombre para poder destruirlo, para impedirle que pueda ser libre y pueda reedificar su vida, la vida de su hogar, de su familia, de su barrio y de su nación. Por ello, mi hermano, analicemos. Nehemías también actuó, porque no solamente es orar, hablar, analizar nuestra condición, sino también actuar. Y él actuó, pero de manera inteligente, como Dios le revelaba. Puso guardias.
porque necesitamos colocar guardia en nuestro corazón. Necesitamos quien nos avise cuando el enemigo está colocando dardos en nuestra mente. Y las guardas, los guardias, eran los encargados de avisar cuando esos tres hombres y eran ubicados estratégicamente en lugares cuando el enemigo llegaba, inmediatamente avisaba. Eran sometidos a una trompeta. Le daban una trompeta como instrumento para informar y para avisar cuando era el enemigo. Y aquellos que se encontraban edificando y tenían su espada ceñida, porque había tres clases: los edificadores, los acarreadores, eran los que cargaban, y los otros que hacían la guardia. Cuando escuchaban esa trompeta, dejaban lo que estaban haciendo, sacaban sus espadas y se defendían. 24/7. Le pregunto, ¿hacemos eso para la gloria del Señor? Un ladrillo más, una milla más. Puso por familias, los dividió con espadas, con lanzas y arcos, y detrás del muro y en los sitios abiertos. Nehemías 4:13. Los puso por familias. Dios instituyó las familias. Y tiene una razón. Es el diseño de Dios. Porque por las familias se cambian pueblos, los hogares cambian familias, las familias cambian naciones. Porque Dios las instituyó. Dios no instituyó madre solamente o padre solamente. Es padre y madre, hijos e hijas. Y cada uno tenía que cumplir una misión. A cada uno de ellos le daban una lanza, le daban una espada, de acuerdo a su tamaño. Y parte de estas familias estaban los que edificaban, los que cargaban y los que guardaban seguridad. Su familia es el centro de su vida. Y primeramente debes velar por su familia. Porque de nada sirve que velemos por los demás si nuestra propia casa está en ruinas y en escombros. Tú debes velar como todo sacerdote, como hombre de la casa, porque a los hombres, los jefes de las casas de estas tribus, los colocaba detrás. Y aquí estaba la familia. Simbolizaba que el hombre de la casa, por pequeño que fuera, era el sacerdote, era la seguridad que representaba a su familia. La familia, cuando volteaba y miraba al hombre atrás, se sentía seguro. Y detrás de ese hombre está Jesucristo. Y ese Cristo es el que nosotros vemos, porque no estamos solos. Por tanto, mis amados hermanos, entendamos el valor y el rol que nos ha dado Dios en la familia. Los hijos tienen una misión, un rol: obedecer y honrar a sus padres. El padre es el sacerdote de la casa, es el sacerdote de la casa, es el sacerdote de la casa. Tu padre es el sacerdote de la casa, téngalo presente. Usted es la seguridad para su familia. Si usted se quebranta, su familia se quebrantará. Por lo tanto, usted tiene que pararse firme detrás, brindando seguridad a su familia. La madre tenía su labor, era quien llevaba, preparaba las aguas, el que cargaba incluso muchas veces y cuidaba de su familia. Tenían una misión. Volvieron a reedificar, a pesar del desánimo, se enfocaron y le demostró que ellos eran parte de algo grande. Resulta que ya llevaban 25 días de esta edificación 24/7.
pero el muro iba por la mitad. Y cuando el muro va por la mitad, es donde empieza más fuerte el desánimo. Porque cuando usted empieza algo, empieza con ganas, con energía. Cuando usted viene a un culto, cuando usted va a hacer alguna actividad, dice, yo le meto toda, vengo con un plan, voy a meterle todas las fuerzas, y le mete y empiezan los problemas aquí, los problemas allá, el desánimo, el que se empieza a hablar y a decirle, no puedes, vas a la mitad. Y cuando vas a la mitad, es donde más el enemigo te ataca. Y el enemigo atacó a los jefes de las casas con desánimo, porque en ese transcurso de la construcción de los 25 o 26 días, estaba Zambalat y sus otros dos amigos utilizados por el enemigo lanzando, tú no puedes, los vamos a acechar, los vamos a matar. Le hacían acercamientos y le regresaban para intimidarlos. Y Nehemías se dio cuenta. Y cuando Nehemías se da cuenta de eso, vuelve y les habla duro, porque en ese momento es cuando nosotros debemos pararnos en la raya y empezar a atar al enemigo. No es el momento para hablar, no es el momento para quedarnos ahí acobardados, atemorizados. Es el momento de levantarnos y hablar fuerte al enemigo, de hablar fuerte incluso a la vecina chismosa, o al hombre ahí que se la pasa cada rato lanzando esas piropos. Es el momento de hablarle duro, es el momento de pararnos en la raya. Primero de rodillas y decirle al enemigo y al pecado, tú no puedes, yo estoy con Cristo y con él soy más que vencedor. Entonces, cuando se edifican y ellos adquieren la edificación, adquieren el ánimo, empiezan nuevamente, pero con más fuerza, no con menos fuerza, con más fuerza. Entonces Nehemías pone más cerco y reedifica más y pone más guardias. Entonces ya no solamente coloca guardias al lado del muro y detrás del muro, sino que los coloca en donde están planteados los enemigos, donde están ubicados. Y allí en cada uno coloca a un hombre con una trompeta y coloca hombres para que guarden. Eran los jefes y los oficiales. Y los coloca firmes y les dice, de aquí en adelante, ustedes no se vestirán o irán a sus casas, sino que ahí mismo se cambiarán, se bañarán y seguirán. ¿Y qué hacían las mujeres? Traerles la comida, traerles el agua, porque era un pueblo unido, porque había unidad. Ya Dios estaba transformando y teniendo unidad en el corazón del hogar. Los niños, los hijos, los padres, los abuelos habían entendido cuál era el propósito de Dios. Ya cada uno se encontraba con su rol, puesto la camiseta, parados en la raya, firmes, con su espada ceñida en el lomo y otros en la mano. Al otro lado los arqueros, aquí a este lado de la esquina los trompeteros. Y Nehemías no iba simplemente de despertador, era el que estaba con la trompeta, era quien avisaba. El Espíritu Santo es el que nos avisa. El Espíritu Santo es el que reargulle nuestro corazón y nos dice, estás en peligro. Habla nuestra conciencia, te dice, prepárate. Estás trabajando, pero prepárate. Estás hablando agachado, pero prepárate. Esté firme, no caigas, el enemigo no descansa. Y así nos prepara. Por eso, mis amados hermanos, y quiero concluir, que Dios, en su infinita misericordia, quiere que aquí haya edificadores, acarreadores y los cargadores. No pierdas tiempo hablando,
No pierdas tiempo discutiendo. No es tiempo para hablar. No es tiempo para estar disgustado con el hermano. No es tiempo para estar molesto con mi amigo, con el que me hizo daño. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de reivindicar nuestros muros, de dejar a un lado lo que nos sirve, lo que nos estorba, lo que nos aleja de Dios. Es tiempo de ir a su hijo, a su hija, si le causaste dolor, si le causaste pena, si le dijiste de manera voluntaria o involuntariamente, le diste una palabra que vivió, que lo lastimó, y hasta el sol de hoy esa palabra ha instalado en su corazón y lo ha disminuido. Ven, pídale perdón. Si usted ha ofendido a su padre, a su madre o ha deshonrado, ven, pídale perdón. Si en su corazón ha fallado a su esposa, a su esposo, en sus pensamientos, pero lo más importante, si tú le has fallado a Dios y estás viviendo en la ruina, en los escombros, pídale perdón a Dios. Y busquemos y entendamos que para este tiempo Dios nos ha llamado. ¿Cuántas veces cree que Dios destruyó o hizo pasar a Israel por dificultad? Israel es un pueblo y sigue siendo un pueblo necio, terco, un pueblo totalmente desagradecido. Leyendo las maravillas de Dios y lo que Dios hacía, se rebelaba contra él. ¿Qué Dios está pensando de usted en este momento? ¿Qué hay en su corazón que realmente no le deja reedificar los muros y seguir o permitir que Dios siga cumpliendo los propósitos en su vida? ¿Has causado dolor a otro? ¿Le han causado dolor a usted? Está en ti tomar la decisión de levantarse y reedificar las ruinas o seguir en la desgracia y en el aprobio o el oprobio que el enemigo te ha venido teniendo. Coloquémonos de nuestros pies y de manera sincera. Yo sé que el calor está bastante abrumador, pero no pienses en el calor, no pienses en que estás sudando. Yo aquí estoy asando, no pienses en eso. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Y hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy vamos a hacer un cambio, hoy vamos a hacer algo que realmente contente a Dios. ¿Están de acuerdo? Y no lo digas por decirlo, dígalo de todo corazón, digámoslo. Imagínate que Dios está aquí sentado frente a ustedes. Y Dios le está diciendo, hijo mío, yo quiero que tú reedifiques el muro, que por mucho tiempo las ruinas, el escombro han sido parte de ella. Yo quiero que hoy te levantes, te pongas firme, tomes la decisión y empieces a trabajar en el Señor. Anhela en su corazón, mira lo que hay. Usted está ahí con su familia, ¿cierto? Puede darle la mano, puede abrazarlo. ¿Con familia?
Familia, ¿cierto? Familia. Quiero que se acerque a su familiar. No lo mires feo, míralo con amor. El que no esté, abrace a otro, el que no esté, abrázalo, tiene la mano, conéctate. Y mis hermanos, doctor y pastor, van a ayudarnos a orar. Extendiendo la mano, hermano, ya donde está. Hermano, ora con fe, con sentimiento de corazón. Dios, he hablado lo que tú has colocado en mi boca. Aquí está tu pueblo. Aquí están tus hijos. Tú los has traído hoy por una razón. Yo no los conozco, los he visto. Yo no conozco lo que hay en sus mentes, en sus corazones, los problemas por los cuales estén pasando, las ruinas y los escombros por los cuales hayan tenido que vivir durante mucho tiempo. Pero yo sí conozco al Dios de Israel, al Dios que me salvó cuando yo no lo merecía, cuando estaba muerto en delitos y pecados, cuando estuve ciego. A ese Dios sí conozco. Y ese Dios está aquí en este momento, sanando los corazones, rompiendo las cadenas, rompiendo las maldiciones generacionales, deshaciendo aquel rencor, aquel resentimiento, porque es que no es simplemente pedir perdón, es modelar, es actuar, es cambiar, es dejar que el Espíritu Santo humille nuestra vida, es morir a la carne y vivir para Cristo. Aleluya. Hoy, Señor, sé que tu presencia está en este lugar. Y hay jóvenes y hay vidas que requieren del poder del Espíritu Santo. Hoy Dios está trabajando en los corazones. Y aunque no hayan entendido, Dios está hablando a su corazón. Y Él te está diciendo, si no reedificas tu casa, si no reedificas tu hogar, si no reedificas los muros que han estado en tu familia, en tu entorno, en tu iglesia, en tu barrio, en tu ciudad, van a tener que seguir siendo atacados y viviendo en desgracia y en oprobio. Hoy Dios te pregunta, ¿qué quieres hacer? ¿Eres un acarreador? ¿Eres un edificador? ¿Eres un cargador? ¿O eres una persona que reedifica corazones rotos? Dios te ha puesto con una razón importante. Dios no te trajo simplemente a ocupar una banca, mi hermano, mi hermana.
gloria mía, si las traído a este lugar, es para que tú seas de testimonio para sus familias, para sus amigos y en su entorno. Dios no te trajo para ocupar un puesto en esta banca. Dios te salvó, Dios te rescató, Dios te dio la oportunidad. Es para que tú aproveches esa oportunidad, agradezcas a Dios y ayudes a otros para que puedan esos otros reconocer y amar a Dios de la gracia que Dios te ha tenido. Dios nos ha llamado nosotros los líderes, a las personas, al pastor, para que esta iglesia cada día crezca. Nosotros solamente somos instrumentos. Rompe con esas barreras, rompe con esos escombros, rompe con esas ruinas en tu vida, sácalas de tu vida. Hoy quiero reprender toda ruina, hoy quiero reprender toda la fuerza del diablo, hoy quiero reprender todo desánimo, hoy quiero reprender todo desaliento, hoy quiero reprender todo resentimiento, hoy quiero reprender todo espíritu de borrachera, todo espíritu de adulterio, todo espíritu de fornicación, todo espíritu de drogadicción. Hoy no quiero reprender. Si hay resentimiento, si hay malestar en el corazón, amargura en el corazón, si tú has sido utilizado por el enemigo como piedra de tropiezo o viceversa, otros te han herido, hoy me reprendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se va, reprendo la obra del devorador y hoy traigo paz en el nombre de Jesucristo. Cristo hoy está en este lugar rompiendo cadenas. Hoy te trajo en la razón, tú eres valioso, tú eres parte de una columna, tú eres parte de un ministerio que Dios se quiere hacer con su vida. No permitas seguir viviendo, no te puedes dar el lujo de seguir viviendo en la ruina, no te puedes dar el lujo de seguir viviendo en los escombros. Tú tienes que levantarte, tienes que sacudirte, tienes que reprender al enemigo, tienes que decirle, Señor Dios, ayúdame, solo no puedo, pero contigo soy más que vencedor. Y debes decirlo, y debes entenderlo, y debes arraigarlo en su corazón, y debes decir: mis hijos serán para Cristo, mis hermanos serán para Cristo, mi esposa, mi esposo serán para Cristo. Porque lo que hay en su corazón, de la abundancia del corazón abre la boca. Amén. Amén. Gracias, Dios. Gracias por este momento. Amén. Dale un aplauso a Dios.